No, voy medio de Nunca es tarde cuando la dicha es buena. retraso. Ah, Buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Bueno, se me atrasó porque, nada, me puse a conectar y no me di cuenta y me agarró una actualización. Apreté un sí en vez de no y nada, y se me agarró la actualización. ¿Y yo dónde estoy? No estoy. Ah, acá estoy. Ahora sí estoy. Ahí está. Creí que no estaba. Miraba yo y no estaba. Dije, capaz que no vine. Bueno, Bueno, vamos a charlar un poquito sobre el tema de presión para que sigamos entendiendo lo que significa la presión, que es un tema que tenemos que comprender, el movimiento de la sangre eh, a través de, es decir, la sangre, como cualquier fluido o cualquier gas, se mueve, siempre decimos, por diferencia de presiones. O sea que las cosas no se mueven por casualidad, se mueven porque hay una circunstancia que obliga a las cosas a moverse. Eso pasa en términos generales en todo el universo. Siempre el movimiento de algo responde a una fuerza que está actuando sobre ese algo. No, no es que las cosas deciden moverse y se mueven, sino que siempre hay un algo que hace que estas cosas se desplacen. Y ese algo generalmente tiene que ver con algunas fuerzas que se generan en un lado, perdón, con una diferencia entre lo que hay en un lugar y lo que hay en otro, de lo que fuera, de una fuerza que se genera, de una presión que se genera, de una concentración que se genera, es decir, siempre hay un algo que hace que haya una tendencia a la movilización hacia otro lugar. No hay magia. Los planetas no se mueven por casualidad, se mueven porque hay fuerzas de atracción y repulsión entre ellos. No es que no es que un planeta decide girar alrededor del Sol y gira alrededor del Sol como si fuera una cosa maravillosa, sino que gira alrededor de un Sol porque hay fuerzas gravitacionales que lo atraen. ¿Cómo? Bueno, entonces lo mismo pasa con los movimientos de fluidos. Los fluidos se mueven porque aparece en algún sitio, en un fluido, aparece eh, un, un- un- un aumento de la capacidad de dispersión de ese fluido o algo que lo empuja hacia otro sitio, pero no hay desplazamientos mágicos. Habíamos contado la otra vez cómo se desplaza el aire, ¿no es cierto? El aire cuando hay altas temperaturas, las partículas que están en un sitio se separan las partículas que hay en un sitio y eso al haber menor cantidad de partículas en un sitio determinado, eso genera una disminución de la presión en ese sitio y el sitio que está adyacente con un mayor número de partículas, por ende va a tener una mayor presión que el sitio precedente y entonces las moléculas se van a desplazar hacia ese sitio. Es decir, siempre hay una diferencia de presiones, ¿no? En ese sentido. Bueno, en la sangre, en nuestros fluidos corporales pasa algo parecido y, y entonces hay un desplazamiento de los sitios donde hay mayor presión a los sitios donde hay menor presión. Y de esta manera entonces tenemos que el sitio que genera inicialmente, que las presiones se generan primero, se generan por la fuerza del corazón, desde el corazón hacia los vasos más delgados. Eso en una primera instancia, es decir, se genera un aumento de presión en el sistema porque hay algo que genera el aumento de presión. En este caso es la bomba, el corazón. Si el corazón no se contrae, o si el corazón contrajera en número, por ponerle un número cero, entonces no habría diferencia de presión y no habría desplazamiento de fluido. Pero como el corazón genera una presión primero dentro de sus cámaras, en su cámara ventricular genera una presión, entonces se genera una tendencia de desplazamiento hacia el lugar donde se lo permita esa presión y que tenga menor presión. En este caso, en el caso nuestro, sería la aorta o la pulmonar. Para nuestro caso, que hablamos del sistema en general, es la aorta, es decir, que el desplazamiento hacia la aorta de la sangre no es por casualidad. ¿Qué cosa genera presión en el sistema, en este sistema hidráulico que tenemos como es el sistema cardiovascular? Bueno, la bomba, por supuesto, genera presión, pero también genera presión
el propio fluido. Porque si la bomba se contrajera con un fluido que tuviera una consistencia menor, la presión, o que tuviera consistencia menor porque tuviera menor número de partículas, como podría ser un gas, por ejemplo, entonces la presión que se generaría sería menor. Es decir, que si yo tengo un globo, podemos hacerlo de esta manera. Llenamos un globo con agua, ¿está bien? Al globo lo conecto a una manguera, ¿está bien? Y del otro lado de la manguera pongo, no sé, una bolita para que se mueva. O en el final de la manguera pongo una bolita, o sea que lleno un globo con agua, le pongo una manguerita adentro, ahí estoy haciendo el dibujito, y del otro lado de la manguerita pongo una bolita, algo así como esto, ¿eh? Hago algo así como esto, un globo lleno con agua y una manguerita del otro lado. Si yo permito que el agua salga, la bolita que está del otro lado, esta bolita va a salir expulsada, ¿correcto? ¿Cuán lejos va a viajar? Tanto más lejos cuanto mayor sea la presión que ejerza el agua que hay dentro del globo. Es decir, que si el globo está hinchado así, el agua va a expulsar esa bolita a una distancia. Si lo lleno más el globo, lo va a expulsar más lejos. Pero si ahora el globo, en lugar de llenarlo con agua, lo lleno con aire, intuitivamente, ¿qué se supone que va a pasar? Desde el punto de vista intuitivo, ¿qué supone que va a pasar? ¿La bolita se va a desplazar más lejos o más cerca que si hay agua dentro del globo? Si el globo está lleno de aire, la bolita que está ahí tapando, ¿se va a desplazar más lejos o más cerca que si hubiera agua en el globo cuando lo suelte? Más cerca. Más cerca, lógicamente. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué es? Eso es porque el gas tiene menor número de moléculas para empujar, porque los gases en este caso van a estar comprimidos dentro de la bola, pero tienen una separación. Los gases, las moléculas del gas tienen mayor separación que las moléculas del agua. Por lo tanto, hay menor número de moléculas dentro del globo que si hubiera moléculas de agua. Y por lo tanto, el desplazamiento de la bolita va a ser menor. Entonces, con esto, ¿qué saco de conclusión? Saco de conclusión que la presión que va a haber en el sistema, en este caso globo-caño, y en el caso nuestro, corazón-vasos, va a estar dada, por un lado, por las presiones que pueda generar el corazón, por supuesto, en este caso inicial, pero por otro lado, por la propia presión que genera el propio volumen del líquido que está circulando. ¿De acuerdo? Y es más, si lo que circulara fuera aire, entonces ese globo, ese corazón estaría insuflando aire en vez de inyectando sangre, y las presiones que nosotros registraríamos con nuestros manómetros serían menores. ¿Se entiende? Serían menores porque lo que circularía sería aire en vez de circular un líquido. Por lo tanto, esto nos dice, la presión que hay dentro del vaso sanguíneo va a depender, por supuesto, del volumen del líquido y de la fuerza que haga el corazón. A su vez, por supuesto, cuando hablamos de los vasos y del corazón, por supuesto que los volúmenes están directamente relacionados con los diámetros que tenga cada cavidad. Porque si el corazón tuviera una cavidad así, por supuesto, tendría una presión adentro por el volumen que tendría adentro, y si tuviera una cavidad más pequeña lo mismo, y lo mismo pasa con vasos sanguíneos. Si la cavidad tiene un mayor volumen, la presión es diferente en ese sentido. Pero no hay que confundir eso, con el hecho que, porque uno dice, bueno, pregunto así, mi pregunta inicial. Yo dibujo acá dos vasos. ¿No? Dos secciones de vaso sanguíneo, dibujo acá. El vaso sanguíneo A y el vaso sanguíneo B. Los dos son arterias. Y pregunto, intuitivamente y a primera vista, ¿cuál de los dos tiene mayor presión? El más angosto. ¿El A o el B? B. El B. B. ¿Por qué? B. ¿Por qué? Está más comprimido, porque al estar más comprimido, al ser más chiquitito, me parece como que va a empujar más el líquido, la sustancia que entra. Intuitivamente no han contestado intuitivamente, han contestado en virtud de una cosa intuitiva al revés. ¿Qué sería esto?
Lo intuitivo, de acuerdo a lo que acabamos de decir, es que fuera al revés, porque miren, yo se los voy a plantear de esta manera. En vez de dibujar estos vasos, así, lo voy a hacer más grande al asunto, y voy a poner así. Pongo así. Y pongo así. Bueno, voy a hacerlo del mismo tamaño para que se vea la misma altura. Entonces yo acá dibujo dos recipientes. Dos recipientes. Uno más grueso que el otro. ¿Está bien? Dibujo dos recipientes. Un recipiente. Lo dibujo así. Ahí está. Un recipiente es un cilindro que puede ser, no sé, un cilindro de vidrio, y el otro es un tonel. ¿Está bien? Ahora lleno el recipiente de vidrio y lleno el tonel. ¿Cuál de los dos tiene más presión adentro? Se los voy a plantear de ¿Es esta el otra mismo manera. líquido? Espere, No, espere. ¿es el mismo líquido? Sí, es vino. Vino. Lo voy a plantear es vino, y a estos dos toneles, miren lo que voy a hacer, a estos dos recipientes. A uno le voy a Tienen la hacer... misma presión. Tiene más presión el más grande por tener más cantidad de líquido, de moléculas. Absolutamente. Esa es la respuesta Muy. correcta, porque si yo pongo dos canillas a la misma altura, dos canillas, ¿de cuál de los dos creen que va a salir más lejos el vino? ¿En el rojo o en el azul? El azul. Lógicamente, en el azul. Voy a tener que poner el vaso más lejos, porque el vino va a salir más lejos. Evidentemente va a ser así. Es más, ahí les dicen, bueno, no, pero la verdad es que no sé, porque no sé cuánto. Bueno, pero si lo pongo más arriba se entiende más, intuitivamente se entiende más todavía, porque ahora pongo a esta altura y se dan cuenta que efectivamente en el rojo el líquido va a caer de una manera y en el azul va a caer de otra. ¿Ves? En el rojo va a caer más cerca y en el azul va a caer más lejos. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que va a pasar? Va a suceder eso. De hecho, ustedes mismos, eso lo ven ustedes con cualquier objeto, lo han visto ustedes en su vida, lo han visto. Objetos grandes, más pequeños, que tienen un agujero, y cómo el líquido sale más lejos simplemente porque hay mayor volumen de líquido. ¿Está bien? Además se entiende porque hay una columna mayor de líquido, como lo quieran entender, pero adentro hay mayor cantidad de moléculas, se está ejerciendo más presión contra las paredes, y así es la cosa. Y no es por el volumen del tamaño del recipiente, porque en sí, porque si yo tuviera el recipiente más vacío, la presión iría bajando. Quiere decir que entonces tiene que ver con el número de moléculas. Entonces, el número de moléculas. Ahora, ¿por qué en este caso contestan lo contrario y contestan no? El B tiene más presión que el A. Solo tendría el A y el A más presión que el B, o sea, el finito más presión que el gordito, solamente si el flujo fuera similar. Si el flujo fuera similar. Cosa que no sucede solo por llenar el recipiente. Solo por llenar el recipiente no tengo mayor flujo. ¿Se entiende? Ahora, la presión aumenta cuando al mismo flujo yo le reduzco el calibre. Entonces, cuando reduzco el calibre al flujo, por eso quería que entendiéramos perfecto, que entendiéramos ese concepto. El concepto es cómo un objeto que tiene mayor diámetro, se supone que tiene que tener más presión que uno que tiene menos diámetro. ¿Se entiende lo que digo? El de mayor diámetro tiene que tener mayor presión que el del menor diámetro. Eso nos dice la física misma, porque adentro de ese recipiente hay mayor volumen de líquido que en el que es más finito. Entonces la lógica es, tiene que haber mayor presión en el más grandote. Eso se cumple siempre y cuando no haya un fluir de líquido, ¿sí?, por dentro de esos recipientes o esos vasos.
porque lo que cambia ahí es cuando hay un fluir del líquido. Y entonces ahí sí, si yo tengo porque vamos de vuelta, lo puedo comparar con una manguera. Si yo tengo una manguera de bombero, ¿no es cierto? ¿De dónde va a salir con mayor presión la fuerza? Con mayor presión el agua. ¿En una manguera de bombero o en una manguera de jardín? Una manguera De de bombero. bombero porque De circula, bombero. En la de bombero, claro, se entiende que en la de bombero, no para de fluir, digamos. pero con una condición. Que fuera con la misma fuerza. Que tengan un flujo, claro, el flujo presión. acorde al diámetro. Exacto. ¿Se entiende? O sea que siempre tiene que haber una relación flujo y contenido de la manguera versus diámetro del vaso, del calibre del vaso o del cilindro, digamos. O sea que si tenemos dos cosas que tienen el mismo diámetro, y el volumen que hay adentro es invariable, entonces la presión siempre la va a tener aquello que tenga mayor volumen. Pero si tenemos dos estructuras, en este caso cilíndricas, que tienen un diámetro diferente, pero que tienen un flujo diferente, cuanto mayor sea cuanto la relación flujo-diámetro sea mayor, mayor va a ser la presión. ¿Se entiende? O sea que cuanto más quiero yo pasar por un agujerito más chiquito, más presión entonces se va a generar. O sea que la presión, entonces tener en cuenta eso, porque son dos cosas que parecen confusas. Parecen confusas porque a simple vista sí, si yo pregunto cuál de los dos vasos tiene más presión adentro, bueno, el que no haya visto nunca presión arterial diría el vaso A. Y el que ha hablado de presión arterial alguna vez diría el vaso B. ¿Pero por qué sucede eso? Bueno, sucede por esto que les estoy contando. Es decir, que lo que está sucediendo aquí es que tenemos que tener en cuenta el flujo. Y el flujo equivale a la suma de moléculas que están pasando por ese vaso en una unidad de tiempo. ¿Se entiende? El flujo igual está equivaliendo al número de moléculas que están pasando por ese vaso en unidad de tiempo. Entonces, esto de las presiones hay que tener en cuenta. Y porque por otro lado, lo mismo, si yo tengo un vaso de este calibre así, tengo el A y el B, ¿no es cierto? Pero el A es la aorta y el B es una arteria que está, una arteriola. El A es la aorta y el B es una arteriola. ¿Y cuál de los dos tiene más presión? ¿El A o el B? ¿La aorta o la arteriola? La B. La arteriola. Siempre la B. va a tener mayor presión la aorta. Siempre va a tener mayor presión la aorta. Ah, porque tiene el mismo flujo, porque Está teniendo, no tiene exactamente el mismo flujo, pero es incomparable. No tiene el mismo flujo, pero es incomparable, porque estoy con un tubo de un diámetro contra un tubo de otro diámetro, en el cual no va a pasar nunca el flujo que pasa por la aorta. Y por más que yo quiera pasarle por la arteriola, no puede pasar nunca en el mismo tiempo o en un tiempo parecido el flujo que pasa por la aorta. Tanto es así que justamente la aorta tiene presiones entre 120 y 80 milímetros de mercurio, y las arteriolas tienen 35 milímetros de mercurio de presión. No hay arteriolas que tengan 120. A 120 una arteriola estalla. ¿Se entiende? No puede llegarle nunca ese flujo, y aunque le llegara a cada arteriola ese flujo, lo que pasaría no es que le aumentara la presión hasta 120, reventaría la arteriola. ¿Se entiende? Cuando le duplique la presión a esa arteriola, de 35 a 70, la arteriola va a tender a romperse. Se va a romper. O sea que hay que tener en cuenta estas cosas. Por eso, entonces, cuando uno dice, si achico el diámetro de una arteria o de una arteriola, aumenta la presión, eso es correcto, siempre y cuando tengamos en cuenta que hay un flujo, porque si no, no aumenta la presión. Si no, la presión no tiene que aumentar porque yo disminuya el diámetro solamente. Disminuye el diámetro, pero se mantiene el flujo constante. O se intenta mantener el flujo constante, entonces aumenta la presión.
Lo mismo que yo hago con la manguera del jardín, por ejemplo, para regar. El flujo que me está mandando el tanque de agua es el mismo y a la misma presión, pero de repente yo a la manguera que tengo en la mano le reduzco a la mitad el diámetro, con el dedo. Entonces el diámetro de la manguera se reduce a la mitad, entonces aumenta la presión adentro de ese segmento, porque lógicamente el agua está bajando a una presión determinada y eso me aumenta la presión. Ahora, cuando yo pongo el dedo en la manguera, viene el agua del tanque a una presión determinada. Y yo de repente pongo el dedo en la manguera. La presión en mi manguera aumenta. Ahora, en el tubo de bajada del caño, ¿aumenta la presión o no? Vamos de vuelta. Van a regar, salen de su casa, tienen un jardín. Tienen el tanque de agua que está en el piso número 4 de la casa, que es una mansión de 4 pisos, por ponerme, ¿no? Perfecto, tienen una casa, 4 pisos, y en el piso número 4 arriba está el tanque, ya son 5 pisos de arriba del tanque. Tienen un tanque para alimentar la casa, ¿no es cierto? Un tanque de, no sé, 1000 litros, 1500 litros para alimentar la casa, la red de la casa. Una de las salidas de ese tanque es la canilla que van a usar ustedes para colocar su manguera. Es una canilla más dentro de todo el sistema. Todo el sistema tiene todas las canillas cerradas porque están solos en la casa, ponen la manguera en la canilla y se van a regar. Cuando están regando con la manguera, de repente se dan cuenta que no llegan a las hortensias, porque la manguera no llega, pero la hortensia está a 2 metros de distancia, entonces dicen, ¿qué van a hacer? Ponen el dedito. ¿Y qué hacen con el dedito? Reducen el calibre de la manguera. O sea, lo que están haciendo es, no modifican el flujo, porque la canilla la dejaron abierta igual, la presión con que viene bajando el agua sigue siendo la misma, porque el tanque no se modificó, habrá perdido 1 litro en un tanque de 1500 litros, o sea que no se modificó la presión que había en el tanque, y yo lo que hago es poner en la manguera un dedo, y entonces al poner el dedo, por supuesto, el diámetro se pudo haber reducido, vamos a ponerle a la mitad. ¿Está bien? El diámetro de salida es la mitad. ¿Por qué? Porque puse un dedo en la otra mitad. Por lo tanto, ahora mi diámetro de salida es esa mitad. Como el flujo es el mismo, entonces la presión en ese sitio aumenta. ¿Y cómo lo puedo demostrar? Bueno, porque mis hortensias se están mojando. ¿Se entiende? Porque el agua les está llegando a las hortensias, que estaban a 2 metros de distancia y yo no llegaba con mi manguerita. Ahora mi pregunta es, yo hice eso, ¿está bien? Ahora mi pregunta es, en el tubo que baja del tanque de agua, ¿se modifica la presión porque yo apriete esa manguerita? Sí. No, Yo creo que sí. no. Yo creo ¿Sí que o sí, no? está aplicando una Sí. fuerza inversa. Sí, una porque fuerza tiene que haber mayor fuerza, mayor presión. estás Bueno, Pero aplicando, si no flotaría. invirtiendo el flujo. no cambia mucho. Si cambia, no creo que cambie nada porque se va a diluir tanto que no va a cambiar nada. Equivale a que yo cierre la canilla. Si yo cerrara la canilla del todo, Sí. si yo cerrara la canilla del todo, ¿la presión en el sistema de bajada aumenta? No. 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 En realidad, la realidad es que podría llegar a haber una variación infinitesimamente poco significativa, no sé de cuánto de presión, pero es como si yo cerrara la canilla. Yo cierro la canilla y el volumen que tiene ese tanque hace nada, no le cambia la situación a nada que yo cierre esa canilla. O sea que cuando yo ponga el dedo a la mitad, tampoco. ¿Se entiende? Entonces ahí puedo ver cómo en el sistema, el sistema cuando se hace más pequeño, puede tener modificaciones el sistema más pequeño y no el más grande, por ejemplo. O sea que puedo ver eso también. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora vamos a plantear esto. Resulta que yo tengo que regar todo el jardín de la casa, pero resulta que lo tengo que regar en 10 minutos, porque en 10 minutos, no sé, hay que tener regado el jardín. Entonces, ¿qué hago? Tengo 620 canillas en el jardín. 620 canillas, y a cada una le conecto una manguera. ¿Está bien? Y entonces agarro y llamo a señores que sostengan cada uno la manguera. 620 tipos que sostienen la manguera. ¿Está bien? El tanque de agua está lleno y siempre va a estar lleno porque siempre le puedo poner más agua.
porque a medida que baja va llenándose, o sea que siempre va a mantener la misma cantidad de agua el tanque. Ahora, están todos tirando agua, Ahora mi pregunta, si todos en el mismo momento aprietan con su dedito y bajan a la mitad el diámetro, ¿se entiende lo que digo? Son 620 tipos ahora, y los 620 tipos, cuando yo digo ya, riegan las hortensias. ¿Está bien? Ahora mi pregunta es, cuando hagan eso, esos 620 personas, ¿qué va a pasar con el agua que baja del tanque? Ahora ya no es una canilla, son 620 canillas, que ya de por sí no van a poder tener la misma presión que una sola, van a tener menos presión, porque hay 620 canillas alimentadas en el mismo momento. El tanque está tirando el agua, pero el agua se está distribuyendo en 620 canillas. Ya de por sí, el flujo no puede ser el mismo que con una sola canilla. ¿Se entiende eso? Ya con una sola canilla había un flujo X, pero al haber 620 canillas hay un flujo X dividido 620. Hay una 620ava parte de la presión que había antes, porque no hay manera de que el agua se distribuya de la misma manera, por más que lo esté llenando al tanque. ¿Por qué? Porque el diámetro de los caños que venían de alimentar el tanque, o venían alimentándome todas las canillas, ese diámetro se mantiene. Por lo tanto, alimentar las canillas, todas las canillas le va a salir menos agua. Lo pueden hacer en sus casas, cuando abren 7 canillas juntas y se quiere bañar uno y dice, no, che, ya no hay presión en la canilla, no sé qué. Bueno, lógico, sucede eso porque es la lógica, porque los tanques de agua de las casas les pasa eso. Si abrimos 7 canillas, el lavarropa, lavando los platos, bañándose, se está llenando el tanque de un inodoro, están 3 jugando con una manguera, se van a dar cuenta que las presiones del agua van bajando en la medida que va sucediendo eso. Entonces, para ese sistema múltiple, donde hay múltiples salidas trabajando en el mismo momento, la modificación de los calibres más pequeños puede generar una modificación